Y continuando con el tema de este día, vamos a abrir nuevamente nuestras Biblias y buscaremos la lectura bíblica que hicimos en la mañana, hermanos, que se encuentra en la segunda carta a Timoteo. Y vamos a leer el capítulo número 4, los versículos del 1 al 5. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 5. La palabra de Dios dice: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Vamos a dar tiempo a nuestro pastor que trae el mensaje de esta tarde. Buenas tardes, cada uno de ustedes tengan en el Señor. Alabamos su nombre por darnos la oportunidad de continuar, ¿verdad?, en el ministerio, sobre todo este ministerio que tiene que ver con la exposición de la palabra de nuestro Dios. Dios nos ha confiado, pues a Él la gloria, ¿verdad? Sin duda, era el sentir del apóstol Pablo cuando bien tuvo decir, ¿verdad? Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Pues a Dios la gloria y por darnos la oportunidad de conocer de su palabra y poder de esta manera poder vivir una vida a lo que a Él le agrada, hacer los ajustes necesarios de vida. Y parte de estos ajustes, ¿verdad?, es entender la importancia de la proclamación de la palabra de nuestro Dios. Y bueno, viviendo en la palabra, y ese es el tema general, reitero, y el texto a considerar hoy es 2 de Timoteo, capítulo 4. Estamos en esta unidad de pensamiento de los versos 1 al 5. En esta ocasión, ¿verdad?, haciendo énfasis en el verso 5. Proclame la palabra, segunda parte. En lo personal, percibo que el apóstol Pablo no siempre dijo con lujo y detalle todo cuanto comunicó a Timoteo, mas sí percibo y soy consciente a la luz de lo que el texto nos presenta, que sí delineaba los principios rectores que Timoteo debía tener en mente, y no solo en mente, sino también en sus enseñanzas. Esta realidad a la cual estoy aludiendo hizo necesario, ¿verdad?, que Timoteo entrara a un proceso reflexivo y a la vez permanente, y mayormente cuando tenía que estar no solo en lo que había sido enseñado, lo que tenía que retener, lo que tenía que guardar, sino también en el hecho, ¿verdad?, de mantenerse también en la presencia de Dios. Hay dos cosas de por medio: un proceso reflexivo y una permanente comunión con Dios. Bueno, es que en este pasaje de la Escritura, cuando le dice predica la palabra, le dice que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, expresa con toda paciencia y doctrina, y le da las razones por lo cual lo ha de hacer. Y en este verso 5 claramente le va a decir: pero tú, sé sobrio, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Ahí están los principios rectores, los instructivos de Pablo para con Timoteo. Es un hecho, no hay un desglose cabal, ¿verdad?, en cuanto a qué es ser sobrio, soporta, haz obra, cumple tu ministerio. Entonces, muchas de los entendimientos a los cuales Timoteo habría de llegar, de lo que Pablo le está escribiendo,
lo tenía que hacer a esto que le estoy llamando proceso reflexivo y a la permanente comunión que habría de guardar con el Señor, el que le había llamado. Esto acorde a lo que en el capítulo número 2, expresamente en el verso 7, Pablo dice: considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. ¿Sí? En esa sección pues le habla acerca de algunas disciplinas a las cuales hará alusión el apóstol Pablo, como el ser soldado, el del atleta y el del labrador. Y en medio de todo esto le dice: sé entendido. Si en este caso, ¿verdad? Considera lo que digo. O sea, tómalo seriamente, abrázalo, guárdalo, reténlo. Pero también le dice: y el Señor te dé entendimiento en todo. Habrá cosas que Pablo le dijera: no te las podré decir con lujo y detalle, pero tienes que buscar la dirección del Señor, tienes que buscar la bendición del Señor a través de la iluminación del Espíritu Santo. Y en relación a eso también, hay muchas de las cosas que probablemente, ¿verdad?, en las predicaciones se nos expresa, se nos dice, que no necesariamente se nos dan con luz y detalle. Tenemos que poner el sentido y el entendimiento. Un ejemplo de esto, ¿verdad?, lo encontramos en el libro de Hechos 16, cuando Pablo predica expresamente, o en este caso, ¿verdad?, en un lugar llamado en Filipos, donde allí creyó una mujer llamada Lidia. Y el texto de la Biblia dice en Hechos 16, 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Sí? Dios abre el corazón para que esté atenta a lo que Pablo decía. Entonces, Pablo, es en el caso de Lidia, estuvo atenta. Ahora sí que puso toda su atención. Buscó entender y comprender cada palabra que era expresado por este siervo del Señor. Ahora Pablo, de igual manera, al ver cómo él habla, ¿verdad?, el Señor obra también a través de su palabra. Una vez más, reitero, que le reitera a Timoteo: considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Que sea un principio rector no solo para Timoteo, sino para cada uno de nosotros. Consideremos bien lo que la Escritura dice. Confiemos y nos apeguemos a ella. ¿Sí? De esta manera considerarlo y nos estaremos afirmando, persistiendo y permaneciendo en ella. Y en este caso, ¿verdad?, estaremos capacitados y preparados para compartir de ella en la vida de otros. Entonces, no todo se podrá decir en una predicación, pero dese al tiempo, ¿verdad?, de poder observar lo que del texto se nos presenta, de lo que el texto se interpreta y de lo que el texto se aplica. Entonces, es importante esa atención respectiva para que podamos, ¿verdad?, explicar en nuestras propias palabras y poder aplicar en nuestras propias vidas lo que la palabra de Dios en sí nos expone. Entonces, en este caso, pues, ya hemos leído que una de las tareas prioritarias o elementales en el ministerio que Timoteo habría de desarrollar era la predicación de la palabra. Es así como lo presentó el capítulo 4, verso 2. Que prediques la palabra. Eso es lo que instó o lo que ocuparía gran parte del ministerio del apóstol, o en este caso de Timoteo. ¿Sí? Era la predicación de la palabra. No pasemos por alto, o tengamos presente, mejor dicho, que en el caso de los apóstoles del Señor Jesucristo, ellos tenían en su caso tenían dos tareas elementales o prioritarias, las cuales las dieron a conocer. Una era la predicación de la palabra y dos, la oración. Hechos 6, el libro de los Hechos, capítulo número 6, nos precisa ello.
Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Sí. En el ministerio, y con ese enfoque, con esa priorización, dice el verso 7, y crecía la palabra del Señor, el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Así que en el ministerio de Timoteo, la predicación de la palabra sería una tarea prioritaria. Precisión que hace referencia al quehacer de Timoteo. Ahora, en el verso 5 se prosigue con el ser de Timoteo. La predicación sería parte de su quehacer, pero también tenía que darle atención a su ser. El ser y el hacer irían de la mano. Entonces, esto nos habla de una vida integral, no una vida divorciada entre una cosa y otra. No nos habla, ¿verdad? Sabemos que como cristianos valdría la pena recordar esa frase: tenemos que trabajar y procurar ser personas de una sola pieza, que haya congruencia entre lo que decimos y entre lo que hacemos, que haya congruencia entre lo que queremos y entre lo que vivimos. Pues, toda esta realidad debe de compaginarse y de ajustarse para que de esta manera, ¿verdad?, podamos vivir una vida que agrada al Señor. Ahora se prosigue entonces con el ser de Timoteo. Bueno, es la misma expresión de la Escritura, o como lo podemos leer en esta versión que tenemos como referencia, la Reina Valera 1960. Y así traduce: pero tú sé sobrio, pero tú, indistintamente lo que los demás puedan hacer, ¿verdad? En ti descansa una encomienda, en ti descansa un encargo, tienes un compromiso de vida delante del Señor y que lo vas a ejercer delante de los hombres, como es la predicación de la palabra. La manera en que se presentará, vivirá y expresará lo que es. Esto es debido a lo que podemos leer, ¿verdad? Pero tú sé. Tal expresión tiene similitud con lo ya dicho con anterioridad, como lo hace en los versos 3:10 y en los versos 3:14. En el 3:10 dice: pero tú has seguido mi doctrina. Y el verso 14 del capítulo 3 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido. Entonces, la persona de Timoteo tenía que estar siempre delante, ¿sí? Antes de cualquier cosa, a través de su persona tenía que ser un vivo reflejo de sus enseñanzas. Es grande el reto. Tenía que haber una congruencia entre lo que decía y hacía. Reitero nuevamente ello, ¿verdad? Ahora, ¿cómo habría de ser el comportar entonces de Timoteo? Bueno, esto que se precisa aquí en el verso 5 dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Esto nos recuerda lo ya instruido en lo que fue la primera carta dedicada a Timoteo por parte de Pablo, en el capítulo 4, verso 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ahora le va a decir: pero tú sé. ¿Qué habría de ser en este caso? De ser antes de hacer. Que tiene que mantener siempre en mente y en corazón y en acción. En esa primera carta de Timoteo 4 leímos el verso 12,
en el versículo número 16, 4:16 de primera carta dice, cuida de ti mismo. Y luego añade, y de la doctrina. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ahora, pero tú sé sobrio en todo. Sobriedad, todo lo contrario a la ebriedad. Sobrio a estar ebrio, bajo influjo o bajo influencia, en este caso, ¿verdad?, de lo que serían las bebidas embriagantes. Entonces, esto nos habla de tener una mente clara, de tener ahora sí los pies bien plantados sobre la tierra, y sobre todas las cosas, esto alude a controlar el temperamento, a no perder la cabeza. Habría de llevar la vida en sensatez, con un juicio claro en sí, bajo completo control de la palabra de Dios en su vida, y específicamente, ¿verdad?, bajo completo control de su persona a la persona del Espíritu Santo. Esto es como bien se lo diría el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, cuando en Efesios 5:18 les enseñó: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Sí? Cosa que ya se les había delineado en los que fueron el carácter o de los requisitos que tenían que integrar aquellos que aspiraran, ¿verdad?, a ser obispos o asumir un liderazgo en la iglesia. Parte de ello dice 2 Timoteo, en este caso 1 Timoteo 3:3, no dado al vino. 1 Timoteo 3:3, no dado al vino. Esa era la realidad que tenía que tener en mente Timoteo. Sobrio en todo, porque hay tantas cosas que perturban que necesitamos estar en nuestro cabal juicio. Tenemos que tener bien consciente nuestro juicio claro. Sabemos que hoy, ¿verdad?, nos habla de que sí, tenemos que, en ese sentido, ¿verdad?, ser equitativos y imparciales en todo cuanto hemos de decidir y hemos de hacer. Sobrio en todo. O sea, en un sentido, siempre mantengamos la cabeza bien puesta en este caso. Aunado a esto, pero sé sobrio, también le va a decir, soporta las aflicciones. Entonces tiene que ver con la capacidad de aguante, resistencia, en base a la confianza y la esperanza que se tiene en el Señor Jesucristo. Aquí debemos de tener presente que parte de la trayectoria de Pablo era del conocimiento de Timoteo. Por un lado, por las experiencias que éste les compartía en sus escritos en relación a lo que sufría como apóstol de Jesucristo. El capítulo 2 de esa segunda carta, versos 8 al 10, así lo expresa. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Por otra parte, por vivencia propia de Timoteo, al acompañar al apóstol Pablo, se entiende que en algunos de sus viajes misioneros, en algunas de las empresas que él realizó, empresas, actividades o labores que hicieron, ¿sí? Como lo data, ¿verdad?, del capítulo 3, el verso número 10 y 11. Estamos hablando, soportan las aflicciones, dice. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor.
Entonces, el cuadro completo lo tiene ya conocido, el panorama lo tiene en este caso Timoteo. No sabemos el tipo de aflicciones en sí que él habría de vivenciar, pues no tenemos una carta de Timoteo a alguien que narre como Pablo lo pudo hacer para con él. Pero lo que sí se da por sentado, ¿verdad?, que habría de soportar las aflicciones. Y en lo personal considero, en base a lo leído en los versos, en 2 Timoteo 4, expresamente en los versos 3 y 4, donde dice el texto, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, o no querrán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Las aflicciones muchas veces serían debido a la indiferencia y a la desvalorización del mensaje de la palabra de nuestro Dios. Debido a que se le daría preferencia a las fábulas antes que al mensaje de Dios en las Escrituras. Serán indiferentes, no le darían el valor, la tendrían en poco. Bueno, no sé de verdad hasta dónde esto sea alentador cuando personas dependen más de otras cosas que de la misma palabra del Señor. Por eso reitero una vez más cuán importante es el que tengamos en mente la necesidad de vivir en la palabra, vivir acorde a la palabra, ¿verdad? En este caso. Entonces soporta las aflicciones, porque pues no sería una tarea fácil el hecho de proclamar la palabra. Y parte de esa proclamación de la palabra también es compartir el mensaje de salvación, expresamente el evangelio. Y ahí está la tercera directriz que le da. Sé sobrio, soporta las aflicciones y ahora le dice, haz obra de evangelista. Haz obra de evangelista. Aquí preciso tres cosas. Una, las instrucciones ya han sido dadas. Ya le han sido dadas para hacer esa obra de evangelista. El capítulo 1, verso 8 al 11, Pablo ya le había anticipado esta realidad. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Haz obra de evangelista. Ahora, esa obra de evangelista implicaría participar de las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios. Pero también precisa, esa obra evangelista tiene que ver con hacer de manifiesto que Dios salva, que Dios llama con llamamiento santo, que no nos salva conforme a nuestras obras, sino que Dios nos salva, o Dios salva conforme al propósito que tiene y la gracia que nos salvadora que en Cristo Jesús quiso darnos a conocer. Y claramente dice que ahora en este tiempo ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Qué hizo Cristo? Dice el texto. Quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. Y esa era la labor que Pablo hacía, dar a conocer estas verdades eternas, escriturales y que son necesarias para el hombre en su condición caída. Es la palabra de Dios que levanta y transforma nuestras vidas. El corazón del mensaje también era conocido, ¿sí? Y ya presentado, el capítulo 1 de lo que fue la primera carta de Pablo a Timoteo, lo precisó. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos,
que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice el apóstol Pablo en este caso. Entonces estamos hablando que ya las instrucciones le fueron dadas, de que viven el Evangelio, y porque esa es la tarea que también le fue encomendada. El corazón del mensaje es que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores y que uno tiene que responder con arrepentimiento y fe. Y lo tercero es que Pablo ha sido su ejemplo de vida en cuanto a quién es un evangelista. Sufre prisiones, a modo de malhechor, dice, pero la palabra de Dios no está presa. Y se cuenta con este ejemplo de vida y que es compartido en la segunda carta a Timoteo 4, en este caso, ¿verdad? Verso 17. Pero el Señor estuvo a mi lado, me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. ¿Sí? La predicación del Evangelio y que los gentiles, quienes no eran judíos, pero para quienes también era el mensaje de salvación y de redención en Cristo, les fuera compartido. Dice, me esforcé en hacer esta labor o hacer la obra de evangelista para que escuchasen y fuesen salvos. Sé sobrio, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, no dejes de predicar a Cristo y a este crucificado, muerto, sepultado y resucitado y sentado a la diestra de Dios Padre, de donde vendrá, dice, en su segunda venida, con gran poder y gran gloria, a juzgar a los vivos y a los muertos. Pero de igual manera le dice, cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. Términos como Timoteo, tienes que trabajar en presentarte delante de Dios como un obrero aprobado. Reitero, ya lo había expresado en el capítulo 2:15 de esta segunda carta. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. De igual manera le había dicho que era un siervo del Señor. En este mismo capítulo 2, verso 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Y el ejemplo de vida lo había tenido, o Pablo mismo se lo estaba mostrando, se lo estaba relatando. Cumplir el ministerio. Dice el capítulo 4, verso 7. Porque yo ya, 6 y 7, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Está anticipando que él está cumpliendo y está por cumplir ya su ministerio. Bajo la expresión, he peleado, he acabado, he guardado. Entonces las maneras de hacer la labor también han sido ya ejemplificadas a través de algunas disciplinas practicadas en ese tiempo. En el capítulo número 2, versos 1 al 7, Pablo ilustró ciertos principios con ciertas disciplinas, como la del soldado, la del atleta y la del labrador. La del soldado sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. La del atleta, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y la del labrador, que para participar de los frutos debe trabajar primero. Y en todo esto le dice, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. En todo igual a que el apóstol Pablo tendría, o en este caso, ¿verdad? Timoteo
en cuanto al cumplimiento de su ministerio, no estaría solo. Bueno, tenía las instrucciones, las enseñanzas que el apóstol Pablo estaba dándole a través de sus cartas. La bendición, no se nos dice si todavía viven sus familiares a quien necesitan la carta, su abuela y su madre, pero sí se nos dice, ¿verdad?, que Timoteo está en la verdad, conoce la palabra, ha sido instruido en la palabra y por tanto, ¿verdad?, está en la capacidad de poder cumplir con un ministerio. Y donde Pablo le dice también en el 4:22, el Señor Jesucristo esté con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. Sabemos que no pasamos por alto que aunque Pablo no estuvo presente cuando el Señor ascendió a los cielos, pero sí sabe, ¿verdad?, fue instruido, enseñado, el mismo Señor Jesucristo se lo reveló, que cuando el Señor ascendió no solo dijo, id y predicad, bauticen y enseñen, sino también les dijo, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es el cierre del libro del Evangelio según San Mateo en el capítulo 28, verso 20. Así que, amados hermanos, este relato de la palabra de nuestro Dios insta mucho sobre el predica la palabra y ten presente que tú serías o tú serás un vivo reflejo de esa palabra que predicas. Entonces, procuremos o tengamos presente de no caer en esas incongruencias. Estamos todos en un proceso. Sabemos bien, ¿verdad?, que a veces tenemos que hacer muchos ajustes de vida. Tenemos que tomar en cuenta esas disciplinas que se nos están tomando. Bueno, Pablo le está dando a Timoteo. Por una o por otra razón, les está haciendo referencias a ella. Ahora, es muy cierto. Cumple tu ministerio como yo lo he cumplido, le dijo Pablo a Timoteo. Es lo que acabamos de leer, ¿verdad? En 4, verso 5. Cumple tu ministerio. Sé sobrio, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Ahora, Timoteo tiene que comprender y entender, ¿verdad?, que no es Pablo. Esa es una realidad. Pablo ya peleó, ya acabó la carrera y ha guardado la fe y pues ya le está esperando, dice, la corona de justicia que el Señor le dará en su momento, ¿verdad?, el juez justo. Pero en el caso de Timoteo, y sin duda en el caso de nosotros también, aún estamos en medio o estamos todavía peleando la buena batalla de la fe, corriendo la carrera que tenemos por delante y con el entendido que hemos de mantenernos en la fe, en la confianza y en la esperanza de salvación y redención en Cristo. Sin duda, pues, esto nos hace recordar las palabras que el Señor a través de un ángel les dio a conocer a aquel profeta llamado el profeta Elías, que después de un largo ministerio, la palabra del Señor dice que pues tuvo momentos difíciles de debilidad, donde con demasía, ¿verdad?, salió a flote su humanidad. Sabemos que lo que había hecho lo ha hecho porque él vivía en la presencia de Dios y el poder de Dios se manifestaba en él. Pero llegó un momento de flaqueza, donde anhelaba, dice, morirse. Mas el Señor envió a su ángel, primer libro de Reyes 19:7, y le dijo, volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Dios le fortaleció. Entonces Timoteo aún está dando la pelea, corriendo la carrera y procurando guardar la fe, al igual que el profeta, largo camino le restaba. Podemos decir también que a muchos de nosotros largo camino nos resta. Hay mucho que recorrer, vivenciar, descubrir. Dentro de ello, en relación a predica la palabra o la proclamación de la palabra, está el hecho de saber o llegar a darnos cuenta que habrá muchos que son muy buenos oidores de predicaciones,
son buenos oidores de sermones, pero no más que eso. ¿Sí? Hay dos relatos, Ezequiel 33, 30 al 33. Este relato de la palabra del Señor habla y dice que lo escuchaban de buena gana, pero pues no retenían nada de lo que verdaderamente le estaba diciendo el profeta Ezequiel. Y así el Señor se lo hizo ver a Ezequiel, no para que se desanimara, sino para que fuera realista. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas. Y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos andan en pos de su avaricia. Y aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Sí, reconocían que era un buen orador, pero pues no ponían por obra ninguna de las palabras que él les decía. Lo mismo sucedió, ¿verdad?, con uno de los gobernantes en estos tiempos del Señor Jesucristo. Se llamó, era Herodes, si no me equivoco es Herodes Antipas. Marcos 6, verso 20 registra que Herodes escuchaba de buena gana a Juan, y así lo expresa el texto, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Sí, lo conturbaba todo lo que decía, se le escuchaba de buenas ganas, pero sabemos que al final no valoró ni su persona ni su mensaje. Sabemos bien que mandó a degollar a Juan el Bautista. Sí, hay muchas personas y también hemos de cuidarnos nosotros de ser buenos oidores de sermones, pero no pasar de allí. Muchos oidores, pero pocos hacedores. Realidad es que Jesús no desmiente. Antes bien, recordemos que él usó una enseñanza, la de la construcción, Mateo 7, 24 al 28, claramente habló acerca del que oye la palabra y la hace, y el que oye la palabra y no la hace, y les compara, hace un hombre sabio o un hombre insensato. Pero también Santiago toma esa figura, habla de esta figura en Santiago 1, 22 al 25, donde insta al creyente a ser oidor y hacedor. Y le dice, no seamos oidores olvidadizos. No seamos como el que se mira en el espejo y al rato ya se olvida de cómo era. Ahora, sé que esto no es tan alentador, pero pues ahí está. Sin duda, por ello Pablo instó a Timoteo, ¿verdad?, a decirle: sé sobrio en todo. No por eso despotriques en contra de las personas. Jesús no te haga sacar el cobre en ese aspecto, ¿verdad? Tú estás hecho por la gracia y el favor del Señor. Soporta las aflicciones. Mucha gente te va a dar el avionazo, o como diríamos en redes sociales, te va a dejar en visto. En lugar de darte me gusta, te va a decir eso. No es así. La oposición, la contradicción, toda esta situación que tienden a sacarnos de nuestras casillas. Haz obra de evangelista. La palabra de Dios necesita seguir siendo predicada. Hay muchos que la van a recibir. Quizás no todos, como en el libro de Hechos 17. Algunos se burlaban, otros le decían: te escucharemos en otro momento, pero muchos creyeron y se unieron a los discípulos. Pero de igual manera, el texto de la palabra de nuestro Dios nos hace ver entonces de manifiesto que en medio de todo esto hemos de seguir confiando. Hemos de confiar que Dios seguirá respaldando su palabra, que seguirá siendo a través de ella para lo cual la envió, como bien lo dijo el profeta Isaías en el capítulo número 55, versos 10 y 11.
Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, no vuelve allá, sino que la riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que quiero, lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que la envíe. Ante estas realidades de vida, valdría la pena que mantengamos en mente esas disciplinas a las cuales le hizo referencia Pablo a Timoteo. Las puso como ejemplo. Sufrir, ahora sí como sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Como atleta, corramos legítimamente. Como labrador, estemos dispuestos a trabajar, labrar la tierra para poder obtener sus frutos. Entonces, no todo se va a dar de la noche a la mañana. ¿Sí? Dios es el que ha de obrar y ha de ser eficaz la palabra por obra del Espíritu Santo. Agradecidos estamos que Dios sigue obrando y perfeccionando la obra que empezó con nosotros. Mucha palabra que hemos escuchado, a veces podemos decir, ¿verdad?, que muy poca, a veces la hemos retenido. A lo mejor muchas de las enseñanzas, pues como diríamos, ya estamos en una condición diferente a la que muchos otros están en su condición caída. A lo mejor decimos, ya esa palabra como que ya no es para mí, ha de ser para otro. Bueno, Dios sigue y seguirá hablando a nuestras vidas. Dios no deja de hablar y hoy nos habla a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Así lo expresa el libro de Hebreos, capítulo 1, verso 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y a quien asimismo hizo el universo. Juan 1:1 también dice, ¿verdad?, que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Entonces, Dios es la palabra encarnada a quien hemos de oír. Así lo dijo el Padre en el bautismo de Jesús. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a él oíd. Y el mensaje de Pablo a Timoteo tiene como corazón que Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales dijo Pablo, yo soy el primero. Si a través de la palabra reconocemos nuestra condición caída, sepamos que hay un plan redentor en Cristo. Y todo aquel que quiere en Cristo, dice, será salvo, porque Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Demos siempre la gloria al Señor. Y bueno, y si usted no ha rendido su vida al Señor Jesucristo, hágalo en este momento. Dígale, Señor, aquí estoy, toma mi vida en tus manos, cámbiame, transfórmame. Al Señor sea la alabanza y la adoración por lo maravilloso y por todo cuanto hace y a través de su bendita palabra del Señor. Gloria a su nombre y a su gracia, su cuidado nos encomendamos. Amén.